Jeremías 1. Quizás porque así fue cuando Dios me llamó. Yo recuerdo siempre mi primer líder de jóvenes y él me habló tanto con esta palabra y él me llamaba Jeremías. Yo no entendía nada, hermano. Era nuevitísima, 18 años, no entendía nada. Y él siempre me hablaba de esto y cada vez que se refería a mí me decía, vení acá, Jeremías, sentate acá, que te voy a explicar. Y quizás Rubén me conoce de ese tiempo y puede acordarse que capaz que yo no sé, no entendía de profecía, profetizaba para cualquier lado, le profetizaba a la pared. Lo trataba de estúpidos a los chicos. Ustedes estúpidos, tontos, que hacen esto, que hacen lo otro. Y dice el Señor, y él me decía, vení acá que te voy a corregir. Así no se habla, así no se dice. Y me quedó grabadísimo ese llamado a mí. Jeremías 1:4 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, y te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios mío, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quieras que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Dios llama a Jeremías y le da instrucciones de su llamado. Dios le dice para qué lo llamó. Dios lo llama y dice, yo te llamé como profeta para las naciones. Yo puse mi palabra en tu boca y tenés cosas que hacer. Son arrancar, son destruir, es derribar, pero también tenés que plantar y tenés que edificar. Tenés muchas cosas que hacer, pero este es el llamado que yo pongo para vos. Así Dios lo llama a Jeremías. Todos nosotros fuimos llamados con un propósito eterno. Jesús estuvo en la tierra con un propósito. Él tuvo que cumplir ese propósito. Y Dios habló a su corazón cuando lo envía a esta tierra y que esas palabras queden grabadas en él. Las palabras del llamado son las que te van a mantener firme, aunque todo se pueda derrumbar a tu alrededor. Jeremías muchas veces quiso callarse. Jeremías muchas veces dijo, yo no puedo con esto, no quiero hablar más, porque hablo y me quieren reventar cada vez que hablo. Expongo tu verdad y allá vienen los bifes. Yo no quiero saber más nada. Nadie hace lo que les estoy diciendo. Pero la palabra del Señor ardía dentro de él. Y entonces cada vez que él quería apagar esto, ese llamado, esa palabra, comenzaba a arder en su corazón. Y no le permitió jamás que se calle. Cuando él quería callarse, dice, un vivo fuego dentro de mí no me permitió callarme. Y tuve que volver a hablar. Cautivado por ti. El llamado es el que te va a cautivar continuamente. ¿A qué fuiste llamado, iglesia? ¿A qué fuimos llamados? Fuimos llamados a hacer luz y sal en esta tierra. Pero cada uno de nosotros también tiene una función, una asignación, algo específico que cumplir. Y todo lo que nos pasa en el propósito es por causa del llamado. Somos un propósito en esta tierra.
por causa del llamado. Porque Dios fijó sus ojos en nosotros antes. Fíjese que le dice, antes que nacieras. Cada uno de nosotros quizás nos sentamos, que algunos podemos decir, no, yo fui deseado, mis padres me quisieron, no podían tener hijos y después vine yo, y ahí otros podemos decir, no, ya no querían saber nada, iban por el número no sé cuánto, o no querían nada y ahí aparecí yo como accidente en el asunto. Pero Dios nos conoció a cada uno de nosotros, nos formó en el vientre de nuestra madre y hubo un día en que Él nos llamó. Porque una cosa es que todo sucede con un propósito y por el propósito, pero está el día del llamado. El día en que Dios te dice, hey, yo te llamé. Yo fijé mis ojos en vos. Yo te dije que hicieras esto. Yo te formé para esto. Segunda de Pedro. (1:10) dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Porque muchas veces nos encontramos en medio de aflicciones, en medio de tropiezos, en medio de cosas que nos cuestan como si fueran cuesta arriba, porque quizás no estamos prestando atención al llamado que Dios nos hizo. A lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y esto no tiene que ver con una función de que todos pasemos aquí y prediquemos, porque de hecho todos nos fuimos llamados a eso. Hay quienes sí y hay quienes no. Hay quienes sí y se rehúsan totalmente a hacerlo. Y hay quienes no y están con la brújula equivocada queriendo estar aquí dando un mensaje y no es a lo que fueron llamados. Pedro dice que actuemos diligente. Todo lo que nosotros hagamos sea con diligencia, conforme al llamado. Y si leemos más arriba, el pastor se tomó toda una serie de mensajes los domingos para decirnos cuál era esa diligencia que tenemos que hacer. Y va a escribir un libro sobre cada uno de los pasos en los cuales tenemos que ser diligentes para cumplir el llamado que Dios hizo con nuestras vidas. Todos aquí tenemos un llamado. Todos aquí somos un propósito, desde el más chico hasta el más grande. Todos. Algo Dios tiene en nuestras vidas. Por algo Dios nos envió. Haciendo y siendo aquello que fui diseñado a hacer, tengo una autoridad específica. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Te llamé como profeta a las naciones para destruir, para derribar, para plantar, para edificar. Tiene una autoridad específica. Jeremías tenía una autoridad puntual. El Señor le dice en versículos más adelante, no temas delante de ellos, yo estoy contigo. Pero cuando te pares delante de ellos, no temas. No seas que yo tenga que hacerte infundir ese temor. No dudes. Porque te di los reinos y las naciones para hablar. Porque puse mi palabra, si es dura y la resisten, no importa. Decir lo que tengas que decir. Hacé lo que tengas que hacer y tendrás una autoridad específica. Por eso, fíjense que cada uno en su llamado tiene una autoridad distinta. Voy a ir a lo que por ahí más conozco. Los profetas. No todos somos de la misma manera. No todos profetizamos igual.
No todos tenemos la misma autoridad para determinadas cosas, porque cada uno tenemos un llamado distinto, una asignación distinta. Y conforme a nuestro llamado, se nos dio esa asignación, se nos dio la autoridad y tenemos eso marcado en nuestras vidas. Yo sé que hay cosas con las que no me cuesta, pero hay cosas que sé que no las tengo. La semana pasada nosotros acompañamos al pastor a la congregación de los pastores Burgos y el profeta Kevin, un varón con una ciencia tan exacta. Yo nunca había visto uno tan así. Decía nombres, te daba exactitud de cosas que yo no la había, o sea, lo había visto por la tele, por YouTube, a los profetas tan exactos. Y que yo decía, bueno, en algunas se va a equivocar, no sé, algo, decime que es humano. No, todo. Los pastores de la casa decían, sí, todo lo de la gente. Estaba profetizando a uno y dice, y esta palabra se conecta a no me acuerdo el nombre, a fulanito, porque y ese fulanito era el hermano de este. Y porque esto, por aquello, y así iba. Lo tuvimos al apóstol Juan Enríquez acá y fue distinta su forma. Y su profecía, tienen distinto. Fueron utilizados como profetas los dos, pero cada uno en la autoridad que Dios les dio. ¿Entiende? Mire lo que dice Romanos 8:28, que seguramente usted ya sabe lo que dice. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su... Todas las cosas. Cuando nosotros entendemos nuestro llamado, comprendemos que todas las cosas cooperan a bien a los que fuimos llamados conforme a su propósito. Yo no puedo pretender que Dios trabaje conmigo como trabaja con Tito. No lo puedo pretender. Aunque nosotros quizás muchas veces caemos en eso. Yo durante muchos años, y son cosas que aún trabajo dentro de mí, esto de ver, porque uno tiende a decir, ¿y por qué a mí esto así y fulano de esta manera? Y ni hablar si el fulano es medio chimegüencha, ¿no? Y decimos, ¿por qué al chimegüencha le dejaste pasar? Y a mí no. Porque cada uno, Dios trabaja con nosotros conforme fuimos llamados por su propósito. Entonces nunca será igual lo uno con lo otro. Entonces tengo que entender que todo lo que sucede en mi vida es por causa del llamado y del propósito eterno. Que todo lo que me forja es por causa de eso. Sí, también hay situaciones por las que yo paso que son a causa de mis decisiones, y esa es otra historia. Pero aún en esas, Dios me trata y me forja conforme al llamado, al propósito que Él puso en mí y conforme Él me llamó. Nunca es igual. Dios, yo siempre digo que Dios nos habla conforme cada uno somos. Yo me río a veces cuando Dios habla a través de una profecía a uno y a otro, porque hay cosas que son palabras que no es lo mismo lo que le dice a uno o a otro, o cómo se las dice. Y
vos decís, ¿por qué? Porque fulano es así. Porque sultano es así. Y así es como Dios nos habla. Conforme nuestro llamado, conforme somos, conforme fuimos forjados. Él nos creó, Él nos diseñó, Él nos vio en el vientre de nuestra madre. Él nos vio, Él nos formó, Él estaba ahí, estaba formando. No fue que conmigo se le pasó el horno. No, hermano. Él quería este tono de piel. ¿Sabe qué comprendí? O sea, nuestro tono de piel. Vos pasás a sellar ahí, dale. Nuestro aspecto, nuestros ojos. Allá te veo en la China, ¿no? Todo es por causa de lo que Dios quiere y dónde nos quiere utilizar. Muchas veces cuando el Señor me habló de España, una vez entendí, quizás te acordás, Claudio, que al cantar siempre, ¿no? Y la hermana se iba con el en la garganta y Claudio me corregía. Y una vez me cargó Rubén y me dice, pues que pareces de España, hija. Y mucho tiempo muchas cosas quedaron dando vuelta en mi cabeza. Y yo dije, ¿no será que esto tiene que ver con algo que Dios me dio? Sorry con excuse me, ¿no? Todos nosotros tiene que ver conforme fuimos diseñados. Si nos sentamos y comenzamos a hilar cada cosa, lo vamos a ver. El propósito es la determinación firme de un objetivo que se determina alcanzar. El propósito es una determinación firme. Dios tiene una determinación firme con nosotros. Dios nos diseñó para algo. Él nos diseñó para esto. Y nada más que para eso. ¿Recuerdan el ejemplo que les hice entre el micrófono y la botella? Para algo nos diseñó Dios. Y eso es lo que Él nos diseñó. Y en base a eso nosotros tenemos que ir. Mire, aún Jesús lo dijo en Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús le dijo al Padre, yo te glorifiqué porque terminé la obra que me enviaste a hacer. ¿Saben qué consiste todo esto? Que cuando nos presentemos delante de Él, podamos decirle que realmente hicimos todo lo que nos envió a hacer. Si Dios nos llamara hoy, si hoy Dios nos llamara a su presencia, ¿qué le podríamos decir? Podríamos presentarnos delante de Él y decirle, hice todo lo que me dijiste. Yo no, hermano. Pero si Dios nos llamara hoy, la vida en un instante llega y en un instante se va. Y ese instante de llegada y ese instante de partida solo lo sabe el Señor. Kathryn Kuhlman siempre, ella decía que cuando se presentara delante de Dios, lo único que ella podía hacer era decirle que lo había intentado todo por cumplir
todo aquello que Él le pedía. Lo intenté. Pero ese intentar no es un intentar pasivo. Kathryn Kuhlman dio su vida entera. Fue la mujer hasta el día de hoy con mayores milagros, en números, con la mayor cantidad de números. Todavía creo, hasta lo que entiendo las estadísticas, no se ha superado la cantidad de milagros, lo que Dios ha hecho en su vida y a través de su vida. Pero una mujer que había rendido su vida a Jesús. ¿Tuvo errores? Sí. Pero aún de esos tuvo que levantarse y salir y seguir. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos llamaba? ¿Sabes por qué necesitamos orar hoy? Porque necesitamos activar ese llamado. ¿Sabes por qué? Como dije la última vez, el tiempo que viene y todo lo que será soltado, Dios envía gente. ¿Y los pastores? Y no hablo de nuestros pastores, hablo de los pastores. ¿Y los profetas? ¿Estamos listos para hacer? La palabra dice que si un incrédulo entra y se le profetiza realmente lo que está ahí en su corazón, la verdad, va a creer y se va a convertir. Algo que me marcó a mí, creo que era el segundo o tercer día que congregaba, y el pastor mío en ese momento me llaman en la iglesia, y mientras yo voy caminando, él me dice todo lo que había pasado en mi vida y todo a dónde iba. Y yo decía, ¿cómo sabe este hombre? Es más, cuando volví a mi banco, le dije a mi amiga por qué le había contado mi vida al pastor. Digo, ¿por qué le contaste? Encima se pone a hablar de ahí arriba. ¿Qué le importa lo demás mi vida? Yo no le dije nada, decía ella. Después lo vas a entender. Y eso fue algo que me impactó. Y más allá que tuve un montón de cosas en mi vida, sabía que había un solo lugar donde estaba la verdad, y que era en Cristo. Porque alguien me mostró que era real. Los maestros están preparados para enseñar. Los evangelistas, los apóstoles, para ir a establecer. Los empresarios, lo que sea, claro, lo que Dios, ese llamado, lo que Dios marcó en nuestras vidas. ¿A cuántos Dios ya les habló? Levánteme la mano. El alto, así como que le estoy diciendo que va a ganar 1 millón. Allá, más alto, deja el mate, levantame la mano. Sí, a vos. Bájela tranquila. Este se la tiene en compañía. Es necesario que eso sea activado en nuestras vidas. Y que realmente vayamos en pos de ese llamado. ¿Qué fue lo que Dios nos dijo? ¿Qué fue lo que Dios nos habló? ¿A qué Dios me llamó? Cuando yo entiendo a qué Dios me llamó, entiendo que todo lo que pasa a mi alrededor pasa por un propósito. Y ese propósito es que yo cumpla el llamado. Y el propósito con el cual fui enviada a esta tierra, con el cual fui enviado a esta tierra. Y eso me mantiene firme, me mantiene constante, me mantiene enfocado. Cuando yo descuido eso, me desenfoco. Y no sé para dónde tengo que ir. Y cuando no sé para dónde tengo que ir, es donde más meto la pata. Pero cuando yo sé a dónde voy y lo que tengo que hacer, ahí es donde nada me puede detener, pase lo que pase. Es necesario que la iglesia cumpla cada uno aquello que Dios le dijo, y que también la iglesia cumpla el propósito por el cual Dios estableció la iglesia en la tierra. De ser
esa luz y esa sal en esta tierra. De ser su voz en esta tierra, de ser sus brazos, sus pies, sus ojos, sus oídos en esta tierra, de ser realmente su cuerpo en esta tierra, de ser su imagen, su semejanza en esta tierra. No fuimos llamados a parecernos a nuestros antepasados, fuimos llamados a parecernos, a ser su imagen y su semejanza en la tierra, Cristo en la tierra a través nuestro, y a trabajar conforme Él nos diseñó. Amén. Los invito a ponerse en pie. Gracias. ¿Y qué le parece? ¿Me ayuda a orar por los que están conectados del otro lado? Padre, que seas tú, Señor. Señor, oro por cada uno que esté escuchando en este momento y por los que lo van a hacer después. Padre, que tu llamado sea sobre ellos, Señor. Aquellos que has convocado, aquellos que has llamado, Señor. Que seas tú en ellos. Ese llamado, Señor, que los saca en esta hora de la conformidad, Señor, del confort, del lugar, Señor, de comodidad, para realmente posicionarse, Señor, en aquello que tú los has llamado. Espíritu Santo, que seas tú ministrando sus vidas, que seas tú hablando a sus corazones, que seas tú trayendo a memoria, Señor, si aún han sido llamados en otro tiempo, Señor, y hoy no lo están haciendo, que esa memoria vuelva a ellos en el nombre de Jesús. Y esa palabra se vivifique en ellos, Señor. Y si hoy, Dios mío, ellos están buscando en ti, Padre, seas tú trayendo el llamado, esa convicción en sus vidas. Señor, que aquellos que fueron llamados a profetizar, a ser profetas para este tiempo, Señor, se despierten conforme su llamado, Señor, y sean esa voz sin temor en cada lugar en donde se muevan. Señor, que aquellos fueron llamados, Dios mío, con un llamamiento pastoral, sean, Dios mío, así, su corazón sea preparado, Señor, para poder pastorear, Señor, a cada uno de aquellos que pongas en ellos, Padre. Aquellos que fueron llamados, Señor, para ser maestros, sea tu luz, tu revelación en sus vidas, tu, Dios mío, tu sabiduría, tu amor, tu paciencia, para que ellos enseñen a otros, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que aquellos que fueron llamados como evangelistas, Señor, seas tú tu gracia y tu favor, Señor, con ellos. Aquellos que fueron llamados a ser apóstoles, sean tu determinación en sus vidas, en todo tiempo, en todo momento, Señor, sobre ellos. Los bendigo en esta hora, los bendecimos desde aquí, Señor, que seas tú en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias.